Hoy el mundo cristiano, el cristianismo en sí, de las diferentes ramas, tendencias, están celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es domingo de resurrección. A mí me produce una gran alegría recordar ese momento, pero quiero puntualizar que Cristo no ha resucitado hoy. Cristo resucitó hace ya más de 2000 años. Y la realidad para la iglesia que vive en el poder de la verdad de Dios es que la celebración de la resurrección es diario, es continuo en nuestras vidas, o debiera de ser diario, continuo. No necesitamos un festejo especial o un día especial, porque ciertamente Cristo es nuestra Pascua. Y qué bueno que podamos vivir realidades, porque también se pueden vivir cosas que no corresponden a lo que es la línea de bendición que Dios ha trazado para los creyentes. Quiero que me acompañen para que leamos unos versículos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9. Y vamos a leer en el versículo 11 en adelante. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dígale a su hermano: Él ha obtenido eterna redención para ti. Dígaselo: para ti. Para cada uno de nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y ese es el título de la palabra que voy a compartir con ustedes en esta mañana: sirviendo al Dios vivo. Creo que es un gran privilegio que la iglesia, cada creyente, cada redimido tiene que asumir, entender y responsabilizarse de la realidad de lo que somos en Cristo, de lo que Dios nos ha dado a través de la redención de nuestras vidas. Qué bueno que podamos meditar en esta palabra. Al final de estos versículos que hemos leído dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Meditando en todo lo que ocurre en estos días de celebración, lo que se llama la Semana Santa, nos damos cuenta, sin ánimo de señalar ni juzgar ni
pero más bien con el ánimo de ser confrontados uno mismo con la realidad. Si estamos en una proyección de obra viva o estamos en la triste realidad de proyecciones de obras muertas. Porque nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo religioso. La única religión de las muchas que hay en el mundo que puede celebrar la resurrección de su Dios es la cristiana. Todas las demás religiones no pueden celebrar esta gran fiesta. Pero ¿sabe una cosa? Aún dentro del mundo cristiano se hacen cosas que corresponden más a las obras muertas que a lo que es servir a Dios en obra viva. Lo estamos viendo a nuestro alrededor. La gente expresa sus emociones eventualmente en los días señalados. La gente se compunge, llora, expresan sentimientos delante de imágenes. Imágenes hechas por hombre, con materiales terrenales, madera, bronce, piedra. Y ahí están, cuando la propia palabra habla de que la idolatría, adorar las imágenes, abominación ante los ojos de Dios. Como dice en el Salmo 115, ojos tienen pero no ven, manos tienen pero no palpan, oídos tienen pero no oyen, bocas tienen pero no hablan. Semejante a estos objetos son los que creen en ellos y los hacen, dice la palabra. Pero ahí estamos. Y aunque hace tanto tiempo que la verdad ha sido revelada para que podamos vivir en una línea de vida, la gente sigue cayendo en la trampa de las obras muertas. La gente sigue en el tradicionalismo y dándole más importancia a los movimientos litúrgicos de la religión que estar vivos para recibir el soplo de Dios, la revelación de la palabra de vida y poder proyectarnos en la obra viva que Cristo inició en cada uno de nosotros. Podemos pensar en algunas religiones cristianas que están cometiendo los errores. Y a lo mejor podemos pensar que nosotros lo estamos haciendo bien. Permítame que le diga, querido hermano y querida hermana, con todo el cariño, que nosotros también podemos cometer errores gravísimos. Y estar moviéndonos en obra muerta, en vez de estar disfrutando lo que es una manifestación de vida y de poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros también podemos caer en nuestro propio tradicionalismo y hacer que los cultos sea una rutina total. Y hacer que nuestras reuniones sean reuniones donde se mueve más la atmósfera carnal que la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Porque podamos estar más alimentando nuestra carne que nuestro espíritu, en el sentido de que queremos todos dar buena imagen, queremos todos estar ahí, hacer nuestras florituras. Pero a lo mejor estamos olvidándonos de lo más importante, de lo que es servir a Dios de una manera viva y poderosa
dándonos y entregándonos. Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Y cada uno de nosotros tiene que ser consecuente y mirar y tomar el ejemplo de nuestro amado Maestro, porque de esta manera y solo de esta manera vamos a poder proyectarnos en obras vivas. Aunque sabemos que no somos salvos por obras. Pero acuérdese que Santiago dice una verdad que tenemos que considerarlo, que la fe sin obra es muerta. Y muchas veces sin darnos cuenta, habiendo alcanzado la dicha y la bendición, la gracia de la redención, podemos estar cayendo en la trampa de movernos en obras muertas. Por eso dice el escritor, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Después que el apóstol Pablo hace una serie de reflexiones y unas motivaciones a que nos comportemos como es digno de un verdadero hijo de Dios, con obras vivas y no con obras muertas. Él está hablando diciendo, si hay algún gozo, si hay en Cristo Jesús, hay una lista, bueno, vamos a leerlo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Después de hacer esta reflexión sobre cómo tenemos que proyectarnos en la realidad de lo que somos en Cristo, dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, piense, medite, permita que el Espíritu Santo le haga sentir lo que sintió Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Por eso he dicho, Cristo, nuestro mayor ejemplo de servicio y entrega. La iglesia tiene que entender esto para no caer en las obras muertas, para proyectarnos conforme el propósito eterno de nuestro Dios, porque Cristo cumplió, Él dijo en la cruz, consumado es, el plan de redención se cumplió cuando Él resucitó y ascendió al Padre y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero la iglesia ahora tiene que llevar a cabo la obra viva de Cristo. La iglesia tiene que manifestarse en la realidad de que somos piedras vivas. Ya no estamos hablando del tabernáculo de la reunión, que fue hecho por manos de hombres, estamos hablando de otra creación. Estamos hablando de otra naturaleza, ya no es carnal, es espiritual, es celestial. Y vosotros como piedras vivas, edificaos como casa espiritual, dice el apóstol Pedro. Tenemos que vivir en esa manifestación de vida. Esto que voy a decir es fuerte,
Pero quiero que lo medite o lo meditemos y lo pensemos. Siempre que de alguna manera no estamos disponiendo nuestro corazón para ser usado en la manifestación de la obra viva en Cristo. Y estamos dando otro testimonio. Estamos de alguna manera dejando de lado el sacrificio de la cruz. No estamos valorando como debiéramos de valorar. Ya podemos celebrar la fiesta, ya podemos llorar delante de las imágenes, ya podemos hacer toda clase de floritura. Pero si el corazón no está realmente rendido, con un deseo profundo de servir a Dios, pero servirle en obra viva. Por eso el escritor dice que limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo lo que aparentemente, dentro de un contexto o un enfoque humano, es muerte y es dolor. A la realidad divina es una expresión y manifestación de una obra de vida y poder. Cristo estaba peleando en esa obra de vida, exponiendo su vida, dando su vida por cada uno de nosotros, que la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dentro del orden levítico está declarado que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Se necesitaba la sangre de un justo. Y la misma palabra dice que no hay justo ni aun uno. Por eso se echaban mano de los animales que no tenían impureza, para presentar una vez al año la ofrenda por el pecado que tapaba el pecado. Pero eso no era una obra completa de redención. Era algo momentáneo, esperando, era sombra de lo que había de venir. Era Cristo, el Cordero. Por eso cuando Cristo fue para ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, cuando Juan lo vio venir de lejos, él dijo: ¡Ay! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tapa. He ahí la sangre del justo. He ahí el que viene en el poder de la santidad para llevar a cabo una redención eterna para toda una humanidad perdida. ¡Aleluya! Sirvamos a Dios de tal manera que la obra de Cristo siga viva en nosotros. Voy a repetirlo. Sirvamos, porque, hermano, la realidad de lo que Dios ha hecho, la manifestación real de lo que Dios ha hecho en nosotros, es en la manifestación de las obras vivas. Hay una expresión que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo sé que puede chocarnos esto. Y a veces incluso hasta según qué expresión, hasta nos pueden ofender. Porque la realidad de lo que estamos viviendo es confrontada con verdades eternas. No tiene ningún sentido
y nos llenemos la boca diciendo que somos cristianos evangélicos, pentecostales, si a la hora de la verdad no hay una obra de vida? Si no estamos alumbrando como Cristo nos dijo que tenemos que alumbrar. Vosotros sois la luz del mundo. Y haciendo el contraste de la realidad de lo que se puede hacer con la luz, o lo que puede hacer usted con esa salvación que Dios le ha dado tan grande. La luz no se enciende para esconderla debajo de la mesa o debajo de la cama. La luz se enciende y se pone en todo lo alto de la casa para que alumbre a todos los que están en la casa y para los que vienen de afuera. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal no hace su función, no sirve para nada, solo para ser pisada por los hombres. Cuando la iglesia no entiende el gran privilegio que tiene de poder manifestarse en obra viva, es que la iglesia no entiende la utilidad para lo que hemos sido llamados, para servir a nuestro Dios. Me impresionan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: hasta ahora mi Padre trabaja, hasta ahora mi Padre sirve, hasta ahora yo también trabajo. Y Él dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. El ejemplo de nuestro Maestro tiene que ser oído. Tenemos que mirar, meditar en estas verdades. Hermano, basta de dormirnos en los laureles, basta de dejar que la apatía nos paralice, basta que el desánimo haga sus estragos en nosotros. La iglesia es llamada a la manifestación de obra viva, porque Él vive. La resurrección de Cristo en estos tiempos que nos ha tocado vivir no tiene ningún sentido si la iglesia no manifiesta el poder de la vida en Cristo. Hebreos 6, versículo 10, dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay tantas verdades que tienen que estar implantadas en nuestro corazón. La palabra tiene que ser viva y eficaz en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean vivas y eficaces delante de Dios. No podemos conformarnos con los movimientos inútiles religiosos. Jesús ya denunció la hipocresía de aquellos religiosos, que todo esfuerzo era para mantener maquillado el exterior. Y Jesús dice: tumbas blanqueadas por fuera, pero por dentro estáis llenos de cosa podrida. Cosas desagradables, pero cosas necesarias.
Dios es un Dios de nuevas oportunidades y Dios quiere que hoy realmente tú puedas celebrar la resurrección de Cristo en la realidad. Porque si Él vive, es por la única manera que tú puedas vivir. Ya intentaron de alguna manera de dañar la manifestación del poder de Dios. Cuando se encontraron aquella tumba vacía, la cabeza de los religiosos se rompieron. Y los políticos tramando y urdiendo ahí las estrategias mentirosas y pagando dinero para que aquellos que habían sido testigos del poder de Dios, como la piedra de la tumba fue despedida y como Cristo resucitó, para que dijesen de que habían venido sus discípulos, se habían robado el cuerpo. Pero está escrito en la palabra que después de 40 días que Él estuvo apareciendo a sus discípulos y dándole las últimas palabras. Los citó en el monte para que fueran testigos. Dice que la palabra que habían 500 personas viendo cómo Jesús ascendió al cielo. Y escuchando el mensaje de aquellos ángeles, de aquellos mensajeros de Dios que decían: así como los veis, le veis ir, lo veréis venir. Cosas que están escritas en la palabra eterna de nuestro Dios y cosas que toman vida cuando nosotros estamos en la manifestación de la obra viva, creyendo a nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos de verdaderos retos. En medio de todas las presiones de la vida, con esta pandemia que estamos sufriendo y padeciendo. La iglesia tiene que estar viva y manifestar esa obra de vida. Tiene que alumbrar, tiene que brillar. No tenemos que amedrantarnos, ni asustarnos, ni estar ahí apáticos. Hoy más que nunca, la gente tiene que ver que Cristo ha resucitado, que está vivo en nosotros, en la iglesia. Aleluya. Dios ensaltó al Hijo, porque el Hijo sirvió al Padre. ¿Y de qué manera? Pero también la iglesia, que va a estar viviendo en la obra de vida del Hijo, también va a ser exaltada. Por eso Pablo, adelantándose a lo que espiritualmente ya estamos viviendo como una realidad y una verdad, porque Cristo fue sentado en lugares celestiales y está a la diestra del Padre. Pero dice que la iglesia también fue sentada en lugares celestiales. Dice Filipenses 2, versículo 9 en adelante: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, poquito antes de sufrir el Calvario, habla a sus discípulos y le dice: ¿creéis en mi Padre? ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero me iré y volveré
y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo fue exaltado, la iglesia será exaltada. Cristo fue levantado, la iglesia será levantada con Él. Porque allí nos espera un gran día, otra gloriosa y preciosa celebración. Dice que la iglesia será vestida de lino fino resplandeciente. Y ahí se llevará a cabo las bodas del Cordero. La iglesia será presentada al Padre para celebrar esas bodas gloriosas. Vamos a eso, hermanos. No podemos quedarnos ahí encasquillados con los formulismos, las ideas, las formas religiosas que nos llevan a obras muertas. Usted y yo tenemos que despertar, disponer nuestro corazón. Creo que Dios nos ha dado una inteligencia para que la usemos. Creo que Dios nos ha dado sabiduría para que podamos adelantarnos a cosas importantes y no caer en las trampas, en las estrategias diabólicas que el enemigo de nuestras almas siempre tiene ahí. El diablo sabe que una iglesia entretenida en obra muerta es una iglesia muerta. El diablo tiembla cuando una iglesia se mueve en el poder de la vida de Cristo y camina en obras de vida. Para terminar en esta mañana quiero leeros un par de versículos más que se encuentra en 1 de Corintios en el capítulo 15, versos 3 y 4. Podríamos decir que es el resumen global del Evangelio, la síntesis que el apóstol Pablo expresa en la realidad de 3 palabras. Y dice la palabra de esta manera: yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió, primera palabra, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado, fue sepultado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Este es el Evangelio en esencia pura. Y esto es lo que hoy tenemos que nosotros vivir en esencia pura. La muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos en el tiempo de gritar con poder que Cristo vive, que la muerte no lo pudo retener, que al tercer día se levantó de entre los muertos venciendo la muerte con poder. Pero Pablo dice algo interesante. Eso de que subió a lo más alto, ¿qué es sino que primeramente descendió a las partes más bajas? Porque no hay lugar en todo el infinito y vasto universo de que no se haya dado testimonio del poder de la vida de Cristo. Y me gozo y me llena de alegría saber que
Yo vivo porque Él vive. Quiero recordar esa frase. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La pregunta es, ¿cómo estoy viviendo yo? Claro que usted no tiene el rosario, el que se inventaron algunos dentro del contexto de su religión. Claro que usted a lo mejor no cree en el purgatorio, lo que se inventaron estos mismos en su rollo de obra muerta. Claro que usted no cree en el limbo. Pero ¿cuántos de aquí podemos estar en el limbo? Porque no estamos entendiendo el gran privilegio que Dios nos ha dado para manifestar la riqueza de la vida en Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Dios.